Buenas, bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar esta pequeña presentación de lo que le quise llamar el semblante de San Juan Pablo II. Pero no esperen escuchar una biografía o un anecdotario. No es esto lo que les voy a presentar, sino que les voy a presentar una relación que establecí entre una obra de teatro suya, de Caro Wojtyla, en su juventud, y un relato autobiográfico donde él va narrando cómo despertó en él la vocación al sacerdocio, al presbiterado. Bueno, espero que todo se escuche bien, más o menos en líneas que se escuche normal. La primera cosa, entonces, decía, no vamos a hacer como un repaso de la vida de Caro Wojtyla y de San Juan Pablo II, pero no obstante que no voy a hacer eso, digamos, pero les voy a compartir una reseña de su vida que hizo Rome Report. Lo pueden encontrar en YouTube ustedes también, pero para ponernos en sintonía, les quiero compartir este pequeño video que dura 5 minutos, así más o menos tenemos un pantallazo, recordamos la vida de San Juan Pablo II. Bueno, muy bien. ¿Se vio bien? No me han dicho nada, así que creo que se vio bien. Bueno, una pequeña, digamos, reseña de su vida que nosotros que nacimos en el 78 nos pareció raro cuando falleció, ¿no? Nos parecía que no podía haber otro papa, que ¿cómo va a cambiar el papa? Como que nos parecía una cosa impensada, ¿no? Nacimos en el 78, muchos de nosotros, y hemos vivido nuestra juventud, nuestra infancia, nuestra juventud, y bueno, ya llegando a la adultez con la presencia, con la palabra de San Juan Pablo II. Entonces ha significado un sello en la historia de la humanidad, en la historia de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, yo quiero tomar una obra de teatro que él escribió cuando era joven, que la dedicó al frate San Alberto, el santo hermano Alberto, que fue un pintor polaco. Bueno, me voy a adentrar un poquito en la lectura y en los comentarios que quiero hacerles, ¿no? Bueno, he querido comenzar con una obra de teatro que se titula Hermano de nuestro Dios. Me gustaría decirlo en polaco, que es Brat naszego Boga, creo que se dice así. Espero poder presentar en una metáfora entre la vida del Papa y el drama del argumento de esta obra. Y extraer de esta comparación 3 categorías con las que quiero presentar a este semblante, que no es solamente hablar de San Juan Pablo II, sino también hablar de nosotros y los que nos congrega aquí, que pienso que es no solo la imagen del Papa, sino también lo que el Papa nos ha transmitido en su persona, que nos ha hecho mirar a Cristo, ¿no? Y estas 3 categorías que quiero compartirles son la imagen, la palabra y la acción. Al principio suenan un poco así, como que no tienen ningún sentido, pero espero introducirlos poco a poco en estos conceptos. Bueno, algunas aclaraciones para este desarrollo, es que por ahí voy a hacer mención a Caro Wojtyla, para hacer alusión, digamos, al Papa antes de ser Papa, y a su vez también lo voy a llamar Juan Pablo II o San Juan Pablo II, para indicar los momentos de su vida como Papa, ¿no? Pero bueno, no se fíen tanto porque voy a ser un poco desprolijo, por ahí digo un nombre por otro, pero para que entendamos, ¿no? Bueno, la primera categoría que quiero introducir se trata de la imagen.
No sé si todos ustedes conocen la obra de teatro que les estoy haciendo mención, que es Hermano de Nuestro Dios. Este librito lo conseguí en la librería Logos de Neuquén. No sé si se consigue todavía, pero creo que en Mercado Libre se puede conseguir. Hermano de Nuestro Dios. Y yo acá voy a compartirles algunas partes del argumento, algunas partes de la estructura, pero no le voy a revelar toda la obra, así que si alguno no la leyó, le va a ser, digamos, como introductorio para ir a leerla. Entonces dice así la primera parte, ¿no? La imagen. Hermano de Nuestro Dios es una obra de teatro dramática que Caro Wojtyla le dedicó al santo hermano Alberto. Se trata de un pintor polaco de nombre Adam Chmielowski, que vivió entre 1848 y falleció en 1916. Entre sus obras pictóricas se encuentra el Ecce Homo. Esta es la expresión latina de he aquí el hombre, que es la expresión que dice Pilato cuando lo manda a traer de la guardia romana, que este hombre se encuentra, bueno, ya todo flagelado, con la corona de espinas, ¿no? Esta pintura existe en la actualidad, Ecce Homo, la pueden buscar. ¿Y qué nos presenta? Nos presenta este Cristo, como les digo, con la corona de espinas, flagelado, pero con un rostro sereno. Este es el Ecce Homo que pinta este famoso pintor polaco, ¿no? Hola, Lucía. Hola, Mabel. No te escucho. Estás muteada, Mabel, no te escucho. Que no nos podíamos conectar. Bueno. Y vino Lucía, nos conectamos. Así que empezá de vuelta que no te escuchamos. Bueno, brevemente, perdonen los demás. Lo que vamos a exponer es una metáfora entre una obra de teatro que él compuso, que Caro Wojtyla compuso cuando era joven, y su vida. No voy a hacer como una línea histórica de la vida de Juan Pablo II, sino una metáfora y en la que voy a desarrollar 3 conceptos que son imagen, palabra y acción. Y estamos recién empezando con este primer concepto de imagen. Bueno, entonces hablaba que se le dedica esta obra de teatro a este pintor Adam Chmielowski, que entre sus obras famosas está este Ecce Homo, ¿no? Bueno, que se trata de la representación de Jesús de Nazaret en el momento de la pasión, que Poncio Pilato lo hace castigar a latigazos y lo presentan con la corona de espinas. Sin embargo, la pintura que muestra a Jesús con los azotes y la corona de espinas representa un rostro sereno. Juan Pablo II le dedica unos párrafos en su libro Don y Misterio. Yo tengo la versión en italiano, pero seguro la van a conseguir en español. Don y Misterio le dedica un párrafo a este pintor. Y nos dice así, Juan Pablo II. Todos en Polonia lo conocen. Participó en el levantamiento de enero de 1864, que se trató de un conflicto bélico entre las actuales Polonia y Lituania contra el Imperio ruso. Perdió una pierna durante los combates. En el periodo dice Juan Pablo II, en el periodo de mi pasión por el teatro y por el arte, la figura de este hombre valiente ejercía en mí una particular atracción espiritual. Este hombre, continúa el Papa, en un momento de su vida corta con el arte porque comprende que Dios lo llama a tareas mucho más importantes. Conoce un dormitorio público, un ambiente de miserables, es decir, de pobres en situación de calle, diríamos nosotros. Adam Chmielowski decide hacerse uno de ellos, no como un benefactor que da limosna, sino como uno que se dona a sí mismo para servir a los desheredados. El Papa nos cuenta que en este ejemplo de sacrificio suscitó muchos discípulos y fundó congregaciones de varones y mujeres. Juan Pablo II concluye, para mí su figura fue determinante porque encontré en él un particular apoyo espiritual
Y un ejemplo en mi alejarme del arte, de la literatura y del teatro por la elección radical de la vocación al sacerdocio. Muchos autores polacos le han dedicado al hermano Alberto obras artísticas. Entre estos autores, Juan Pablo II señala la monografía de Konstanski Mijaliski, creo que se pronuncia así, sepan acá disculpar mi acento sureño del polaco. Bueno, y a continuación nos dice, también yo de joven presbítero le dediqué una obra dramática titulada Hermano de nuestro Dios, pagando así la deuda de gratitud que había contraído con él. Entonces nos adentramos en el argumento de esta obra para extraer la categoría como la categoría de imagen, palabra y acción. Bueno, muchos de nosotros somos hijos del Camino Neocatecumenal. Si alguno no lo conoce, el Camino Neocatecumenal es una experiencia que nace en España con un pintor, justamente Quico Argüello, y este pintor, bueno, tiene una crisis existencial y deja el arte, deja la pintura y se va a vivir a las villas miserias de España, bueno, y cambia su vida radicalmente, ¿no? Así que este pintor Adam Chmielowski, este polaco, tiene como esta característica que nos resulta similar a nosotros, porque es un pintor que, según cuentan, esto no es muy comprobable, pero según cuenta la historia, él quemó sus pinturas, las quemó, y así se abandonó con este mundo de lincheras, de pordioseros, se fue a vivir a este lugar, ¿no? Bueno, sigamos adelante con la exposición. Entonces, la primera cosa que quiero contar de esta obra de teatro es cómo está estructurada. Y esta es una obra que tiene tres partes. La primera se llama El estudio de los destinos. La segunda es En los subterráneos de la ira. Y la tercera, El día del hermano. La primera aproximación al personaje histórico que realiza Wojtyła está concentrada en una humanidad concreta. No se trata del resumen de la vida de Adam Chmielowski. Más bien nos presenta la imagen humana en la descripción de los personajes, en los diálogos y en los pensamientos íntimos del personaje principal. Es una obra que da que pensar, ¿no? Porque justamente el nombre de este pintor es Adán, como el primer hombre, ¿no? Y entonces hay todo un juego entre el significado de Adán, que técnicamente no es que haga referencia al Adán de la Biblia, pero sí que se puede extraer esta idea de la imagen del hombre, la imagen que muchas personas se hacen de sí mismos y que comparten con los demás en su vida, ¿no? Que comparten esa imagen que van como compartiendo. Y esto está como en discusión en la obra, ¿no? Otro aspecto que resulta interesante de prestar atención son las notas que saben que todas las obras de teatro están, además de tener los diálogos, los monólogos, etc., están acompañadas de notas. Y estas notas van como describiendo la escena, el escenario, cómo está distribuido. Pero en Karol Wojtyła esto adquiere un aspecto particular. Les comparto acá lo que estuve escribiendo, ¿no? Un aspecto importante y característico de la obra son las notas descriptivas de las diversas escenas. En ellas puede observarse, por un lado, la ambientación, la luminosidad, los espacios del escenario, como toda obra de teatro, pero también reflexiones, ensayos, pensamientos que interpelan al lector, pero que en la escena tal vez no son percibidos. Es decir, una obra de teatro que enriquece no solo cuando es vista en el teatro justamente, sino que enriquece también cuando uno la lee. Como que tiene dos riquezas. Uno es ir a ver la obra de teatro y la otra es leerla. Pongamos, por ejemplo, de esto que venimos diciendo, la segunda parte, En los subterráneos de la ira. Adán, el personaje principal,
se encuentra en el dormitorio público. Ha llevado donaciones y se ha armado una varaunda. La nota, luego de la escena, nos dice: Adam se aleja dejando todo en desorden. El dolor de la incomprensión se ve en aumento por un sentimiento de impotencia. Estas connotaciones psicológicas del personaje, claro, uno no, como que en la obra de teatro no las va a percibir o se las va a imaginar, pero son estos diálogos que va teniendo el autor de la obra con el lector que van como enriqueciendo, ¿no? Puede notarse cómo la introducción hacia la intimidad del personaje va profundizándose en las notas que describen y ensayan una situación que indican transformación desde la interioridad. Muy bien, el otro aspecto de esta obra son los personajes que la van coloreando, digamos, que le van dando sentido. Los personajes están representados en 3 categorías: los que tienen nombre, los sin nombre y los misteriosos. Los personajes con nombres son artistas, otros pintores, gente del teatro. Son introducidos con discusiones que pueden entenderse como profundas, por ejemplo, sobre el valor del arte, de la responsabilidad del artista, discusiones entre las posturas relativas al valor social del arte, al estilo de un crítico del arte, Bakhtin, pero también los escépticos, quienes entran en una especie de lucha interna por hacer un arte que solo es un arte de consumo, que se vende. Entonces, ellos, estos personajes que tienen nombres, son interpelados por Adam, el artista en cuestión. Lo ven distinto, transformado. Discuten sobre su nuevo estilo de pintura. Sale a la luz un evento histórico. Recuerdan cómo por casualidad dan con el dormitorio público lleno de vagabundos, miserables, pordioseros. El hecho se describe en medio de una lluvia, de noche, y el lugar pleno de sombras. Luciano, el personaje que recuerda ese hecho, describe: recuerdo a Adán, en aquel momento avanzó lentamente un paso, otro, y penetró en aquel espacio oscuro. Los demás nos quedamos junto a la puerta. Oí cómo sus pasos resonaban sobre el pavimento, que no era de madera, sino de tierra apisonada. Nuestros ojos se fueron adaptando poco a poco a la oscuridad. Entonces pudimos distinguir una serie de camastros. Avanzaba como alguien que se ha extraviado y busca por primera vez refugio en aquella madriguera. Queda al descubierto una distancia entre los artistas y Adán, el personaje central. Por otra parte, se encuentran los sin nombre. En la oscuridad del dormitorio público aparecen voces, alguien, el otro de aquel ángulo, otro, el mismo. En todos los sin nombre se dibuja una imagen ensombrecida. Se los retrata con ira. Los sin nombres denuncian una injusticia. Esta injusticia será enfrentada de 3 formas: la indiferencia, la revolución y la transformación. De este modo, el personaje principal, Adam Chmielowski, contempla su obra, Ecce Homo, y aparecen unos personajes misteriosos, un tal el desconocido y otro el otro. El desconocido quiere la revolución, quiere que se dé cuenta de la ira que busca justicia, mientras el otro lo distrae de la verdadera imagen. Se trata de un exacerbamiento de la razón. En otras palabras, es la representación de quien no puede reconocerse como hijo, por lo tanto, no reconoce ser imagen de nadie. En otras palabras,
esta obra de teatro, esto que hemos estado produciendo o contándoles un poquito así sin introducir demasiado la obra de teatro, nos va presentando todos estos personajes, ¿no? Que en otra perspectiva son imágenes del hombre. Aquellos que tienen un estatus social determinado, que tienen una visión de la vida, que tienen una crítica del arte, que tienen como una postura social aparentemente muy centrada. Pero sin embargo, frente a esta característica, aparecen estos otros que ni siquiera tienen nombre, que no tienen ni un rostro, algo característico, están como en las sombras, como en esa madriguera, ¿no? Y frente a esta situación de desfiguración, de sin rostro, allí este personaje Adán se ve como tocado, transformado, se ve que algo lo interpela en su interior. Y entonces aparece todo un diálogo misterioso entre la búsqueda de la justicia y la búsqueda de dar razones que lo lleva a confrontarse con esta obra que él está realizando, que es justamente el hombre. He aquí el hombre. Y entonces hay como una pelea interna dentro de este personaje en tratar de tomar partido frente a esa situación histórica que lo ha impresionado, que lo ha impactado. Hasta aquí algunas referencias de la obra de Caro Wojtyła, que ahora intentaré remitirlo a la persona de San Juan Pablo II. En su relato autobiográfico y reflexivo sobre la vocación al presbiterio, puede notarse una característica de la persona histórica. Los elementos del misterio de la vocación, de la elección, que en los primeros momentos de la vida no se perciben sino como meras sombras, el misterio de nuestra propia vida, cada uno puede situarse en el centro de su vida en relación con el Padre Sempiterno y descubrir un especial misterio que poco a poco se va revelando. ¿Qué nos cuenta San Juan Pablo II al respecto de cómo se va gestando su vocación al presbiterio? Analiza aquellos eventos que lo guían en su vocación. En el periodo que finaliza la escuela media, había ya tomado la decisión de estudiar filología polaca. Todavía no había madurado la vocación sacerdotal. Más bien, nos dice San Juan Pablo II en su libro Don y Misterio, crecía una pasión por la literatura. Deseo, nos dice Juan Pablo II, subrayar que mi elección de la filología polaca, además de estar motivada por la literatura, me sentía atraído por el estudio de la lengua en sí misma. Estudiábamos la gramática descriptiva del polaco moderno, junto a la evolución histórica de la lengua. Esto me introduce en horizontes completamente nuevos, o en otras palabras, en el misterio mismo de la palabra. Me detengo acá un poquito porque me parece importante esto que les quiero transmitir, que así como en la obra del hermano de nuestro Dios va desenvolviendo los recovecos internos de este personaje Adán, se va perfilando la noción teológica de el hombre, del ecce homo. La versión griega de este ecce homo se dice idou ho anthropos. Es decir, he aquí, que nosotros traducimos al español, he aquí el hombre, he aquí en griego tiene una raíz que está relacionado con el verbo orao, con el verbo ver. Es como si podría traducirse, ¿ves al hombre? ¿Ves al hombre? Entonces, aquí está el tema de la imagen que con el cual quiero avanzar, ¿no? Cada hombre, en esta analogía, repito, ¿no? Entonces se va perfilando la noción teológica
de este concepto de he aquí el hombre. Cada hombre es el hombre. Y en esta analogía, toda vocación particular es imagen de una vocación universal, es decir, la santidad. En este sentido, la imagen de lo que somos, de lo que está sembrado en nosotros, de lo que estamos llamados a ser, pero profundamente estamos llamados a dejarnos hacer, con H. Adquiere un sonido, un sentido, se hace palabra. San Juan Pablo II dice, la palabra, antes de ser pronunciada sobre el escenario, vive en la historia del hombre como dimensión fundamental de su experiencia espiritual. En último análisis, ella nos conduce al inescrutable misterio de Dios mismo, redescubriendo la palabra a través de los estudios literarios y lingüísticos. Era imposible no acercarme al misterio de la palabra con mayúscula, de aquella palabra a la cual nos referimos en el Ángelus, el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Entonces, estas imágenes de las sombras, de las formas como nosotros respondemos a qué es el hombre, adquiere un sentido profundo en la revelación cristiana cuando se nos dice, este es el hombre, el Cristo, he aquí el hombre. Y este hombre se redescubre, en este hombre estamos todos los hombres, solo que cada uno nos hemos hecho una imagen, un poco según nuestra razón, un poco según nuestra ira, un poco según buscando nuestra propia justicia, y así hemos como desfigurado, ¿no es cierto?, la imagen del hombre. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, bueno, hasta aquí hemos desandado la categoría de la imagen entre la obra de Karol Wojtyla y la vocación como misterio que conduce a la palabra hecha carne. Todavía hay otros aspectos que vamos a detenernos entre la historia, la vida y la vocación de San Juan Pablo II. Entonces la otra categoría es ahora sí la palabra, ¿no? Retomamos la mirada a nuestra obra de teatro, Hermano de nuestro Dios. El pintor del Ecce Homo va viviendo un combate interno. Afirma a su confesor, en un momento va a confesarse, ¿no? Y le dice, mi mayor tentación es pensar que se puede amar con la inteligencia, con la sola inteligencia. Entonces, esta charla del confesionario deriva en una revelación que será un paso más en la transformación de Adam Chmielowski. El confesor le asegura, el amor nos une a él, más que nada en el mundo, porque en él todo se transforma. Se queda en silencio, como si no encontrara las palabras adecuadas, y añade en voz muy baja, déjate modelar por el amor. Surge la pregunta, ¿cómo me dejo modelar a una declaración de amor? Aquí hemos hecho explícito un significado de la palabra, el sentido revelado de la palabra. El amor, el ágape de Cristo, dice San Pablo, nos apremia a concluir que si uno por todos murió, entonces todos hemos muerto. Yo hice acá la traducción del griego, que me quedó de esta manera, pero se entiende, ¿no? Entonces, el amor que utiliza aquí la expresión de San Pablo es ágape, el ágape. O Juan Pablo II nos cuenta cómo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, interrumpió sus estudios de filología polaca y para no ser deportado a Alemania, comenzó a trabajar en una cantera en el otoño de 1940. Paréntesis, ahora queremos ver cómo respondió
San Juan Pablo II a esta pregunta que nos hacíamos: ¿cómo me dejo modelar a una declaración de amor? Vamos, sigamos. Entonces nos reporta una poesía que evoca la experiencia de aquel trabajo que él escribió cuando era joven, cuando trabajaba en esa cantera. Y dice así: escucha el ritmo igual de los martillos, así claro, lo proyecto en los hombres para poner a la prueba la fuerza de cada golpe. Escucha, una descarga eléctrica corta el río de piedras, y en mí crece un pensamiento día tras día. Toda la grandeza del trabajo está dentro del hombre. La experiencia del trabajo, de la vida con los obreros, el contexto de la guerra, va generando en San Juan Pablo II una transformación, una iluminación que significará abandonar el propio proyecto y recibir el proyecto divino. Él lo explica así: no se trataba solo de un proceso negativo, más bien era consciente que por un lado abandonaba mis proyectos, pero a la vez se manifestaba cada vez más una luz. El Señor quiere que yo sea sacerdote. Esta conciencia me llenó de una paz interior. Metafóricamente, como habíamos hecho una analogía anteriormente, una vocación particular es analogía de una vocación universal. Y cada uno descubrirá en el misterio de su vida a qué lo llama Dios concretamente hoy, a dar respuestas de ese amor que Dios nos declara. Pero también es verdad que todos estamos llamados a la santidad. Y en este sentido, esta vocación nos interpela a nosotros hoy, como a San Juan Pablo II, y ojalá podamos decir con Juan Pablo II: Dios quiere que sea santo. Y es lo que me gustaba decirles hoy, ¿no? Que esta palabra del ágape se transforma ahora en una acción. ¿Pero qué especie de acción? Porque acción podríamos responder como la revolución, como, ¿no es cierto?, como el marxismo que intenta, ¿no?, curar esas injusticias, o una revolución cultural, etcétera, desde la inteligencia, etcétera. Vamos a ver cómo se declina esta acción, cómo deriva esta acción. Nuestra actualidad está ceñida de una palabra que escucho con frecuencia, que es la deconstrucción. Escuchamos, ¿no? Tenemos que deconstruir. Bueno, ahora no voy a hablar de la palabra esta en sí misma, pero quiero simplemente hacer mención a una problemática que a los ojos de San Juan Pablo II es de siempre. El miedo de los hombres de no poder ser conforme a una imagen que se ha proyectado y que se ha diseñado según la ira o según la razón. En todo caso, el he aquí el hombre, el ecce homo, es todavía hoy una imagen que se acrecienta en la vida de la Iglesia. Dejarse moldear de Cristo en la vocación particular que Él nos ha donado, en el misterio mismo de nuestra historia. Esta imagen que se traduce en el ágape y que en última instancia es divinización, redención, santidad y santificación. De ninguna manera es una atadura, se trata, mejor dicho, de la plenitud más humana. Bueno, y con esto, digamos así, se nos da la paradoja que quería transmitir, que este ecce homo, que es al que, como dices ahí, al que se le da vuelta el rostro porque tan desfigurado tenía su cara, su volto, su rostro, este ecce homo se da paradójicamente que este desfigurado es el hombre. Y entonces todas nuestras imágenes de alguna manera se pueden realizar plenamente, sin ataduras, en plena libertad, en ese hombre que ha recibido los insultos, los agravios, en fin, todo esto que
que ya conocemos, ¿no? Y bueno, y así doy fin, digamos, a esta exposición con estas características, y para mí como un mensaje de lo que San Juan Pablo II me ha como dejado, ¿no? La idea de que en Cristo está todo hombre presente, ¿no? Y que como en el estudio de la humanidad es muy posible encontrarse con Dios mismo. Bueno, hasta acá entonces la presentación, espero no haberlos aburrido. Si quieren hacer alguna preguntita, alguna charla, alguna historia que quieran contar. Mateo, ¿podés contar la historia de la foto tuya con Juan Pablo II? Bueno, entonces yo voy al seminario Redentoris Mater en Roma. Llegué por sorteo a ese lugar, en una convivencia que se hizo ahora no recuerdo bien en qué año, en el 99. Y bueno, cuando llego al seminario estaba la posibilidad de conocer a Juan Pablo II, porque el seminario prestaba un servicio, digamos, litúrgico a las misas que ofrecía el Papa, y sobre todo a la misa que iniciaba el año académico. Entonces, para llegar a ese lugar había que inscribirse en el grupo de liturgia del seminario. Y fue lo primero que hice, me anoté ahí, porque sabía que ahí en algún momento, tarde o temprano, lo iba a conocer. Entonces, bueno, llega el día de la misa, pero esa misa no la presidía Juan Pablo II, sino un cardenal, y Juan Pablo II estaba como oyente, pero entraba en la procesión. Entonces, a mí me toca llevar una vela en esa procesión, parte de la liturgia, ¿no? Y bueno, atrás mío viene el Papa y yo no lo puedo ver porque voy en la procesión en el Vaticano, digamos, en la nave central del Vaticano, voy caminando en la procesión, y no puedo hacer así para atrás como está el Papa atrás mío y no me puedo girar, voy con esa vela, ¿no? Con la mano así, caminando. Bueno, y cuando llego al final, allá, digamos, al altar central, están esas 4 columnas. Bueno, yo tengo una columna ahí al lado mío, y detrás de la columna está el Papa. Así que pasé toda la misa parado ahí con esa columna al lado, y no lo podía ver al Papa. Sabía que estaba ahí y no lo podía ver. Y entonces, bueno, se termina la misa y también otra vez la procesión, el Papa también atrás mío, y bueno, ya me voy como estuve cerca del Papa, pero no lo pude conocer. Entonces vamos a una sala que está donde está la Piedad, y ahí cerca hay un ascensor por donde se iba el Papa Juan Pablo. Entonces, cuando ya nos estamos sacando el alba, etcétera, viene un cura ahí que nos dice: chicos, el Papa los quiere saludar. Y ahí hicimos una cola. Bueno, para mí fue un momento genial, porque yo tenía a mi hermano que estaba preso en esa época. Y bueno, entonces yo como que quería decirle que rezara por mi hermano, por mis padres, etc. Bueno, llegué ahí, no le dije nada, no pude decirle nada. Así es. Bueno, no sé si la exposición, la charla les ha parecido muy desequilibrada, si la idea estuvo clara. Sí, Mateo, muy buena. Sí. ¿Va a haber una segunda parte? ¿Vas a hacer este tipo de videos así? Bueno, mirá, yo justamente estoy empezando Fernando, ahora estoy empezando a hacer estas charlas o a organizar cursos. Ya los próximos cursos voy a tratar las encíclicas de Juan Pablo II, algunas: Familiaris Consortio, Christi Fidei Laici, Mulieris Dignitatem, pero ya pienso hacer cursos pagados, digamos. Pero bueno, esa sería la idea, sí. Pero bueno. Mateo, ¿Sí? ¿se escucha? Se escucha. Muy claro el enfoque
a partir de la obra de teatro de Botigla, ¿no? Y qué bueno esto de llegar a la palabra y llegar a la acción, una acción que se apoya en el misterio de la cruz, ¿no? La muerte, la resurrección, que ahí está la clave de todo, ¿no? Que a veces nosotros la pifiamos y creemos que con nuestra acción de todos los días, el voluntarismo, la cosa se va a modificar, y no es así, porque ya fue dado, el primer paso ya lo dio Él. Y entonces me parece a mí que está en nosotros buscar la sintonía de descubrirlo a Él, aún con nuestras limitaciones, nuestros errores, pecados, etcétera, miserias que todos tenemos, pero buscarlo a Él. Entonces ahí me parece que está la clave del verdadero cambio, la verdadera transformación, ¿no? Y dos cositas más que son anécdotas nada más. Lo que viene ahora son dos anécdotas. Una es muy importante porque a nuestro hijo, nuestro segundo hijo, justamente nos marcó mucho el pontificado de Juan Pablo, y se llama Juan Pablo. O sea que ahí está la gran alegría. Y la última que quiero comentar, en 1987, cuando el Papa estuvo en Argentina, nosotros vivíamos en Buenos Aires, con Esther y la familia estábamos allá. Nosotros somos de Buenos Aires, que vinimos acá al Valle del 2005, y fuimos convocados, nos convocó por el tema dio una charla él a los hombres de la cultura, bueno, así se llamaba, la convocatoria fue así, en el Teatro Colón. Y tuvimos la gran alegría que nos participaron en la conferencia episcopal a través del padre Murias, que ya falleció, bueno, nos invitó y fuimos, y fue creo que fue algo, al verlo entrar al Papa ahí a metro y verlo, fue algo que hasta el día de hoy me sigue conmoviendo, ¿no? Me sigue conmoviendo porque, no sé, la presencia de él ya era, no se podía decir nada. Bueno, eso, nada más. Gracias, Jorge. Bueno, chicos, gracias por hacerse eco de esta invitación. Bueno, eso, quería transmitir esta idea con la que estuve trabajando. Es un ensayo, y bueno, nada más. Buenísimo. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Muy buena, Mateo. Gracias, Muy Mateo. buena la charla. Gracias, Mabel. Avisá para la próxima, avisame. Cuando la próxima avisame. No, decir, Mateo, que como te habían comentado, fue muy, muy redondo, muy bien planteado. La de Juan Pablo hay para decir millones y uno corre el riesgo de irse por las ramas. Y a mí particularmente me toca esto de cómo veía él el arte y cómo la mirada del artista con Dios y sin Dios, que es un poco lo que trasluce esta obra que vos comentás. Y bueno, y luego toda la vida, como decía Jorge, ¿no? Como toda la vida toma sentido con Dios o sin Él. Así que, no sé si era el objetivo que entendiéramos algo de esto, pero fue lo que yo me llevo. Claro. Sí, tal cual, ¿no? Que la vida sin Dios va generando ciertas imágenes que en el fondo son opacas, son pobres, porque no se realizan plenamente en la imagen que Dios pensó, creó, diseñó. Y que eso en la historia del arte se refleja, en el arte actual se refleja. Claro. Bueno. Me callo porque si no, café de debate. Bueno, gracias Anita por venir, por participar.
Bueno, Rodrigo, gracias. No sé si te conozco, la verdad que no sé si te conozco, Rodrigo. Capaz que te conozco y no. A ver ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando desde el principio, todo muy atento. Me atrapó, me pareció muy bueno. Y me ayudó a hacer algunas reflexiones, a pensar algunas cositas en este momento de mi vida. Así que te agradezco mucho. Y me quedo con esto de tener siempre presente que nuestra imagen es Él, es Cristo. Nos tenemos que mirar en Él como en un espejo. Estamos más desfigurados nosotros, me parece, que Él. Así que bueno, tratar de seguirlo siempre, ¿no? Bien, gracias, Rodrigo. Bien. Gracias a vos. Mabel, Mario. Acá estamos felices de escucharte. Bueno, gracias por. Muy bueno. Justo estamos preparando un tema también del amado de Jesucristo. Es como yo creo que Juan Pablo II lo ha sentido así en su vida, ¿no? Por eso lo eligió a él, ¿no? Claro. Y lo de la palabra, es cierto. La palabra se hizo carne y cuando lo sintió, ahí lo eligió a él. Y dejó todas las otras palabras vanas, ¿no? Es lo que siento yo, lo que veo en esto, ¿no? Muy bueno. Bueno, gracias, Mabel. Bueno, el gente. libro lo tengo en español, así que Lucía ya me lo pidió, se lo va a pasar Bueno, Lucía, que no lo leyó. Me faltó mi compadre. Se quedó de niñero. Bueno. Franca, Franca, llegaste tarde, Franca. Sí, Mateo, me conecté tarde, me lo perdí. La verdad que sí, me salí, recién llegaba y no llegué a tiempo. Sí, me lo perdí, lástima. Si queda grabado, no va a quedar grabado, no sí, queda grabado. Sí. Entonces, bueno, lo voy a escuchar luego. Después te doy mi opinión, sí. La verdad que llegué tarde. Bueno. Sí. Bueno, Leo. Gracias, igual. Leo y Mabel. Bien, Mateo, acá a veces se corta un poco con nuestra mala conexión, pero bueno. Que te da para pensar. Bueno, sí, te escucho un poco mal. Sí. Bueno, gente, muchas gracias. Esto ha sido todo. No los molesto más y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, adiós. Chao, Mateo. Chao.